Si nos ponemos a buscar los personajes que de forma directa o indirecta incidieron en todo esto de la conquista, vamos a encontrar muchísimos, demasiados, ¿sí? Incluso hay un momento en el que los abusos de los españoles hacia los indígenas eran tan fuertes que la iglesia va a decir, venga, pero es que ustedes están abusando mucho de esta gente. Y también van a aparecer un sinnúmero de personajes, entre ellos va a aparecer Bartolomé de las Casas, ¿sí? Bartolomé de las Casas va a ser un señor que va a denunciar las atrocidades que se cometían en contra de los indígenas. Va a empezar a describir todas las atrocidades que se hacían, las violaciones que cometían en contra de las mujeres, de las indígenas, pues a manos de los españoles, las violaban, las ultrajaban e incluso los torturaban, ¿sí? Entonces, junto a ese personaje que tú acabas de mencionar, van a aparecer un sinnúmero de personajes, o sea que no podemos decir de manera puntual es que este personaje sí, este no, porque van a tener mucha incidencia y todos van a jugar un papel relevante en todo este proceso, ¿sí? Pues que siempre históricamente se resalta a unos más que otros, pero van a tener demasiada incidencia. Si nos ponemos a hablar, si hiciéramos una historia contada de América a partir de sus personajes, uy, vamos a encontrar una información bastante rica en información. ¿Listo? ¿Por qué? Se parte de la corona, ¿sí? Aparecen esos personajes de la corona. Después se desglosa y se habla de Cristóbal Colón. Después de Cristóbal Colón, por ejemplo, van a salir las personas que lo acompañaron. Después ahí van a empezar a aparecer las personas que posteriormente van a ser parte de la conquista y de todas las expediciones. O sea que personajes vamos a encontrar bastantes, muchos personajes, ¿sí? Entonces, en este punto estábamos hablando, Catherine, no sé si Catherine me estaba diciendo que no le funcionaba el micrófono, creo que fue la que El mandó. profe no me va a aprenderlo. Ah, ok, mi niña, pero ya, entonces ya te escucho, cuéntame. No, ya sé lo que, ya sé. Listo. Entonces estamos hablando de la encomienda y yo puse de ejemplo a la señorita Catherine explicando la dinámica que se utilizaba en todo esto de la encomienda, ¿no? Y creo, chicos, que nuestra clase se termina a las 50, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Sí, profe. Vale, vale. Y Gracias. Listo, gracias, chicos. Muy amables. Entonces, este sistema de la encomienda decía, vea, señora Catherine, vea, señor Milt, usted está a cargo de estos indígenas, ¿sí? Entonces ellos tenían que trabajar para usted y tenían que pagarle, ¿sí? Por la educación que recibían. Entonces pagaban esa educación con trabajo, con productos como algodón o maíz. Entonces por eso les decía yo, les mencionaba que esto es muy parecido al sistema que se utiliza en el feudalismo. Recuerden que en el feudalismo el que tenía a cargo a sus siervos o a sus campesinos que trabajaban para él era, ¿quién? El señor feudal, ¿cierto? El señor feudal. Entonces acá cambia pues como de nombre y acá va a ser el señor conocido con el nombre de el encomendero, que era la persona encargada de tener a su cargo a estas personas, a los indígenas, a cambio de enseñarles el idioma español, a cambio de enseñarles la doctrina religiosa. Entonces eso va a ser muy marcado a lo largo de todo este proceso, ese papel que va a jugar la encomienda. Encontramos la mita. La mita es otro sistema que se utilizaba, consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado de los indígenas. Ahora, vamos a definir de manera puntual este término. Este término proviene del quechua y significa turno, ¿sí? El significado de la mita quiere decir turno. Entonces lo que hacían era contratar a una cantidad de indígenas, una cantidad determinada de indígenas, por una cierta cantidad de tiempo. Entonces decían, venga, yo necesito
20 indígenas para que me ayuden en estas labores agrícolas o en estas labores mineras durante 3 meses porque necesito lograr explotar una cierta cantidad de oro, ¿sí? O una cierta cantidad de productos agrícolas. Entonces la MITA lo que hacía era funcionar pues de esa forma por una cierta cantidad de tiempo. Y cuando hablamos de que era un periodo de trabajo obligatorio, es decir, los indígenas no podían decir, no, yo para allá no voy, que vaya otro, no, era algo obligatorio. Segundo, se dice que era algo remunerado, pero en realidad la remuneración que recibían los indígenas por su trabajo era lo que yo les acabo de indicar, venga, usted trabaja para mí y yo a cambio lo educo, ¿sí? Entonces esa era la remuneración que recibían los indígenas en esa época. No sé si hasta aquí tienen preguntas, si entendieron estos dos sistemas, cómo funcionan o cómo funcionaban en su época. Profe, yo no entendí bien la mitad. Listo, bien. Estamos diciendo... Yo tampoco. Vale, bien, bien. Estamos diciendo que la mita, si vamos a definir qué es la mita, iniciamos diciendo que es un término que proviene del quechua, ¿sí? Del lenguaje propio de los indígenas. La mita era algo que ya existía en medio de los indígenas, ¿sí? Era una modalidad de trabajo que ellos ya tenían. Pero lo que van a hacer los españoles es que pues van a seguir utilizándola, pero ya en este caso ellos van a contratar, por decirlo de alguna forma, a los indígenas. Y este término lo que significa, ¿qué significa la mita, profe? La mita lo que significa es turno, la palabra turno, ¿sí? Entonces este sistema era utilizado, como ya les indico, por las comunidades precolombinas y los conquistadores después la van a adaptar a sus necesidades. Y consistía en un trabajo obligatorio de los indios de manera puntual de los varones, es decir, de los hombres, entre las edades de 18 y 50 años a favor del Estado español. Entonces, ¿qué iban a hacer los indígenas? Entre los 18 a 50 años iban a trabajar ¿para quién? Para los españoles. ¿A través de qué contrato? Hagan de cuenta que es como lo que nosotros en la actualidad llamamos contratos de trabajo. En ese tiempo se llamaba la mita. Entonces, Catherine decía, yo necesito sacar no sé cuántas toneladas de oro, por ejemplo, y necesito hacerlo en un periodo de tiempo estipulado. Entonces, lo que ellos hacían era buscar unos indígenas, un grupo de indígenas, a los que les encomendaban la labor de extraer el oro en un tiempo estipulado. Entonces, por ejemplo, en 3 meses, necesito que ustedes saquen 100 toneladas de oro. Entonces, lo que iban a hacer los indígenas mediante esa modalidad de contrato, por decirlo de alguna forma, era trabajar durante ese tiempo y lograr el objetivo. ¿Sí me hago entender ahora o no? ¿O siguen perdidos? Profe, Sí, profe. o sea que ellos le... O sea que ellos ¿qué? O sea que ¿qué? María José. Profe, ellos le decían la hora y los días que tenían que realizar y sacar el oro. Sí, era una mano de obra, en este caso los indígenas, era una mano de obra contratada para hacer una tarea específica en un tiempo específico, ¿sí? Remunerada, pero remunerada ya sabemos cómo, ¿no? Ya les expliqué esa Profe, dinámica. Señorita. entonces la encomienda es cuando trabajaban en los terrenos y la mitad en la de Exacto. agricultura. La encomienda era cuando había un señor X llamado encomendero y ese señor X era como el dueño de esos indígenas, ¿sí? Entonces, Catherine tiene 100 indígenas a su cargo, María José tiene 200, Milton tiene 300. Entonces, Catherine va a ser la encargada de impartir la educación a sus indígenas que están a su cargo. Hagan de cuenta que en la encomienda existía un jefe, ¿sí? Un jefe que era el dueño de esas personas, ¿sí? Y que por ser el dueño de esas personas, el deber de ese encomendero era educarlos.
enseñarles el idioma, enseñarles la doctrina religiosa, ¿sí? Profe, o sea que la mitad es como en una empresa. Lo que nosotros conocemos hoy como una empresa, algo así. Pero pues en ese tiempo no funcionaba bajo esa figura, pero si lo hacemos, si hacemos una comparación y lo traemos a nuestro contexto, podemos decir que puede funcionar el sistema de esa forma, ¿listo? Profe, Sí. o sea que, digamos, la encomienda era como tirando a lo agrícola y la mitad era como un poco más de minería. Pues las dos se utilizaban en los dos escenarios, pero sí coincide con lo que tú acabas de mencionar. Es decir, que la encomienda era más utilizada en ese escenario como agrícola, y la mita era más común. Si ustedes ven la definición, dice que debían cumplir realizando actividades mineras, agrícolas, en obras públicas o domésticas. Se utilizaba en diferentes escenarios, pero de manera puntual o de manera particular en la minería, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedamos claros o no? ¿Hay más Sí, preguntas? profe. Listo, bien. Sí, profe. Bueno, de todas maneras ya no terminamos de desarrollar el tema porque ya se está acabando el tiempo de nuestra clase. Bueno, hay unos impactos bien fundamentales o bien delimitados de la colonización en las Indias, ¿sí? Entonces van a haber unas consecuencias demográficas y van a haber unas consecuencias raciales. Van a empezar a nacer nuevas razas a raíz de todo este proceso. Entonces, las consecuencias demográficas van a ser pues la mortandad de los indígenas. ¿Por qué van a morir los indígenas? Por los abusos de los españoles, ¿sí? Pero también van a morir los indígenas por las enfermedades, las constantes epidemias. Recuerden que hablamos que una de las cosas que había llegado a América junto a los españoles, además de los productos que traían también pestes y enfermedades. Entonces todas esas enfermedades van a afectar a estas comunidades indígenas y en últimas le van a provocar la muerte. Esas consecuencias demográficas, toda esa pérdida de indígenas, toda esa muerte de indígenas, no hay un número exacto de cuántos indígenas murieron en esa época, pero se habla de millones, de 70 millones de indígenas o más que murieron a manos de todas las atrocidades cometidas en esta época. Entonces, por esa constante muerte de los indígenas, lo que va a suceder es que va a haber la necesidad de traer nueva fuerza de trabajo. ¿Y cuál es esa nueva fuerza de trabajo? Pues los negros. Esa va a ser la causa por la cual los españoles se van a ver obligados a esclavizar a otras personas. ¿Quiénes eran esas personas, profe? Los negros. ¿De dónde eran traídos, profe? De África. Y va a empezar todo lo que nosotros conocemos como el proceso de esclavitud. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta allí porque ya se nos acabó el tiempo. Van a empezar a surgir nuevas razas y esas razas van a empezar a surgir porque se van a mezclar, ¿no? Entonces los españoles con los indígenas, eso se los explico de manera puntual la próxima clase que es mañana, ¿listo? Profe, Entonces ¿cuáles eran las plagas? yo creería que ¿cuáles eran qué? Las plagas. Las enfermedades que llegaron. Existían múltiples enfermedades. Una de ellas era la viruela, la gonorrea, ¿sí? La misma gripa. Muchas enfermedades, incluso ya hablamos de eso en clases anteriores. Pero esas enfermedades van a hacer que se mueran muchos indígenas y también pues por todos los abusos que cometían los españoles, que los obligaban a trabajar largas jornadas, sometidos a un sinnúmero de abusos. ¿Listo? Bueno, profe, chao. Bueno, chicos. De todas maneras, si tienen dudas,
escríbanlas por ahí y las desarrollamos para la próxima clase, porque pues ya se nos acabó Bueno, el tiempo. profe. Bueno, que tengan un feliz y bendecido Bueno, día, chicos. profe. Chao. Bueno, Los quiero infinitamente, se cuidan. Chao, Chao, profe. profe. Lo mismo, chao, profe. profe. Chao, profe. Bye. Bueno, Chao, gracias. profe. Bye. Chao, profe. Bye, chicos. Chao, profe. Chao, chao.